soy Scarlett Matus para mi canal de YouTube Profesca. El día de hoy vamos a ver los conceptos básicos de la cinemática. Bueno, y ustedes se preguntarán, ¿qué es la cinemática? La cinemática es una rama de la física que estudia el movimiento de los objetos sin tomar en cuenta el origen de las fuerzas que lo originan. O sea, solo nos vamos a referir a cómo se va a mover este cuerpo en un espacio y en un tiempo determinado. Bueno, ¿y qué es el movimiento? Se preguntarán ustedes. Aquí pueden hacerse una idea con la imagen de una tortuguita que va avanzando en 10 centímetros, en 10 centímetros, en 10 centímetros, en un tiempo determinado. Bueno, eso mismo es el movimiento. Se define como el cambio de posición que experimenta un cuerpo a través del tiempo. El objetivo de esta cápsula es lograr comprender los conceptos relacionados al movimiento de los cuerpos. De los cuerpos, sí. Los cuerpos pueden ser un objeto, una cosa, una persona, un animal, un ave que se esté moviendo. Partiremos definiendo desde el sistema de referencia, la ubicación, hasta llegar a comprender y analizar conceptos como rapidez, velocidad y hasta aceleración en próximos videos. ¿Cómo podríamos definir la locación de un cuerpo si no tenemos ninguna referencia? Sería difícil tratar de ubicarse en el espacio si no sabemos cómo. Entonces, cada vez que buscamos una dirección en una ciudad, necesitamos al menos un punto de referencia. Este lugar es donde se determina la posición de un cuerpo. Por ejemplo, para poder llegar al mapa del tesoro, a encontrar el tesoro ahí en la imagen, debemos pasar por una selva, evitar las calaveras y llegar hasta la X marcada. O sea, tenemos puntos de referencia para poder guiarnos. Es muy importante el tema de los puntos de referencia para ubicarnos en el espacio. Necesitamos nombres de calles, números, no sé, referencias como iglesias, bancos, un supermercado, para poder ubicarnos y guiarnos. Esos son los puntos de referencia. Y respecto a los puntos de referencia, tenemos sistemas de referencia. ¿Y qué es el sistema de referencia? Es una estructura formada por dos elementos, un punto de referencia más un cronómetro, o sea, lo que veíamos recién, más el tiempo. Estos dos elementos nos permitirán indicar la ubicación de un cuerpo en un determinado tiempo. Entonces, por esta razón, cada vez que buscamos la dirección de una ciudad o queremos situarnos en un lugar en el mapa, necesitamos puntos de referencia como el nombre de la calle, la numeración y el tiempo que nos demoramos aproximadamente en llegar hasta estos lugares. La posición de los cuerpos la podemos entender por tres conceptos distintos: la ubicación, la posición y el sistema de coordenadas. La ubicación está definida como el lugar físico que ocupa un cuerpo en relación a un sistema de referencia. Puede ser fijo o en movimiento en un instante determinado. Por ejemplo, yo ahora estoy viendo el computador sobre mi mesa. Esa es la ubicación de mi computador. Bueno, y la posición corresponde a la información respecto a la distancia del punto de referencia y su orientación y sentido. O sea, es un vector. Está relacionada con el sistema de coordenadas. Por ello, es una magnitud vectorial y podemos entenderla en una, dos o tres dimensiones. Bueno, y el sistema de coordenadas, como sabemos, es un eje o en su sistema de varios ejes con el propósito de especificar la posición de un objeto por medio de coordenadas. Podemos ver la posición y el sistema de coordenadas respecto a una dimensión, dos dimensiones o tres dimensiones. Bueno, una dimensión, un ejemplo aquí que tenemos, es una hormiguita que camina a través de una rama. En dos dimensiones sería, ahí tenemos una chinita caminando sobre la superficie de una hoja, o sea, dos dimensiones, ancho y largo. Y finalmente podemos entender en tres dimensiones si necesitamos mover cierta pieza del cubo Rubik's que está en tal posición, o sea, una posición tridimensional en tres espacios. Un concepto muy importante del movimiento es el punto de referencia. El punto de referencia se refiere a la ubicación desde que estamos observando. El punto de referencia se define a la ubicación desde donde estamos observando. O sea, diferentes observadores en diferentes posiciones son marcos de referencias distintos.
Entonces, dos puntos de referencia describen posiciones completamente diferentes. Por ejemplo, la posición de la persona que va sentada en el autobús, ahí creo, que va sentada en el autobús, es muy distinta a la posición de la persona que va fuera del bus. Lo que ellos ven también es muy distinto, porque la persona que está sentada en el bus ve a los pasajeros quietos, en reposo igual que él, sobre el autobús, pero la persona que está fuera del autobús caminando los ve pasar y los ve a todos en movimiento junto con el autobús. Bueno, vamos a definir algunos conceptos básicos del movimiento, como lo es la trayectoria, la distancia recorrida y el desplazamiento. Bueno, ¿y no son lo mismo todo eso? No, pues mi ciela, lo siento, no es lo mismo. Es muy importante reconocer porque tienes grandes diferencias. Por ejemplo, la trayectoria es la curva imaginaria. Son todos estos puntos donde el cuerpo se mueve, ¿ya? Es el trazado que deja el cuerpo al moverse. La longitud de la trayectoria se denomina camino-distancia recorrida. O sea, si yo mido todos estos puntos, este movimiento, con una regla punto por punto, me va a dar el camino-distancia recorrida. Y esta es una magnitud escalar, ¿ya? Y va a depender siempre del sistema de referencia. Aquí tenemos una imagen del sistema de referencia, aquí está en dos dimensiones, X e Y, y aquí vemos una abejita que se mueve. Todos los puntos de esa abejita son la trayectoria. Si yo mido estos puntitos, me va a dar el camino, la distancia recorrida. El desplazamiento es un vector que une la posición inicial con la posición final del movimiento. Se denomina con una letra D con una flecha y corresponde al tamaño del trazo con dirección y sentido. Y va en línea recta. Si ustedes se fijan, va derechito. Inicio, fin. Y la distancia y la trayectoria puede ser completamente distinta. Entonces el desplazamiento se va a calcular como la diferencia de la posición final menos la posición inicial. Como anteriormente lo señalaba, la distancia recorrida va a ser la medida de la trayectoria. Ya, corresponde a un valor escalar de una dimensión, o sea, es un número más una unidad, 2 centímetros, 4 metros, que dan cuenta el tamaño y la distancia recorrida a lo largo de la trayectoria. En la figura aquí que tenemos, podemos ver que la distancia recorrida por los running, este es un mapa de running, la gente que trota, corre y hace deporte, podemos ver que la distancia que ellos recorren en total son de 5 kilómetros. Todo este caminito punteado corresponde a 5 kilómetros, sería su trayectoria. Su desplazamiento yo veo que es chiquito porque del mismo lugar que salen prácticamente llegan. Entonces el desplazamiento sería un vector, una flecha que va del punto inicial al punto final. Así. ¿Ya? Y sería un valor pequeñito en este caso. También vamos a clasificar el movimiento según su trayectoria. Lo podemos clasificar por medio del movimiento rectilíneo, significa que se mueve en línea recta, o sea, en una dirección, en una sola dimensión. Ya, por ejemplo, la caída de la manzana de un árbol, en una dirección, ya, va desde arriba hacia abajo, de norte a sur. ¿Ya? Y el movimiento curvilíneo es la trayectoria que describe un móvil en una curva. O, por ejemplo, al tirar una piedra también podemos ver un movimiento curvilíneo, son movimientos en dos dimensiones. Finalmente, hay que reconocer el rol de las mujeres en la ciencia y un aporte muy importante de la mujer fue Amy Noether. Esta mujer fue una física, matemática alemana, con raíces judías, que realizó aportes muy relevantes a la física teórica. En el álgebra también, sus leyes de la conservación fueron fundamentales para resolver aspectos de la teoría de la relatividad de Einstein y explicar aspectos del movimiento a escalas cosmológicas. Bueno, espero que les haya gustado esta cápsula educativa. Suscríbanse y síganme para aprender más de física. Profes K, bye.